Vamos a ver ahora un video cómo es que conmutamos a un transistor. Conmutamos a un transistor pero utilizando el LDR. Ustedes saben que el LDR es una resistencia dependiente de la luz, o más conocido como fotocelda, ¿no? Su variación es un dispositivo donde no se cumple la famosa ley de Ohm. ¿Qué significa resistencia dependiente de la luz? Cada vez que aumenta la intensidad luminosa, pues la intensidad luminosa del medio ambiente o la luz artificial, cada vez que aumenta la intensidad luminosa, la resistencia disminuye, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos un LDR en serie con otra resistencia, va a ser conmutar al transistor. ¿Ok? Vamos a ver. ¿A ti te gusta tomar el sol de noche? Vamos a explicar mediante este vídeo otro modo de trabajo del transistor. Se escucha, ¿no? Elevado. Sí, profesor, sí se escucha. Sí, profesor, se escucha. Ya, bien, adelante. En este caso, tal y como aparece en el texto, podemos definir que un transistor trabajará en conmutación cuando se ha diseñado la red de polarización de tal manera que pase rápidamente de corte a saturación o viceversa. En estas condiciones podemos decir que el transistor va a trabajar como un interruptor abierto o cerrado, es decir, no va a trabajar en la zona de amplificación. Si analizamos las curvas características, como ya hemos visto en vídeos anteriores, el transistor va a tener una recta de carga en la cual va a situarse su punto de trabajo. Normalmente cuando trabajamos con un transistor en la zona activa y situamos el punto más o menos en la mitad de la recta de carga, estaríamos haciéndolo trabajar en una zona en la que va a poder trabajar como amplificador. Sin embargo, en otro tipo de aplicaciones es conveniente el que el transistor varíe rápidamente su posición desde esta zona, que llamamos zona de saturación, a la zona de corte. Para ello, lógicamente, la red de polarización del transistor tendrá que estar previamente diseñada a tal efecto, de tal manera que en ausencia de intensidad de base nos vamos a situar en la zona de corte, en la que podemos comprobar que la corriente es cero y la tensión colector-emisor será la de alimentación. Si hacemos pasar el transistor de la zona de corte rápidamente a la zona de saturación, podemos ver que en esta zona la tensión es prácticamente cero y la intensidad será la máxima que permita el circuito exterior. En el caso concreto, tenemos que la intensidad máxima sería la tensión de alimentación partido por la resistencia que tengamos en el circuito de colector, suponiendo que el emisor del transistor está conectado directamente a masa. Por tanto, repetimos, el transistor en conmutación se caracteriza por trabajar o en la zona de corte, no deja pasar corriente, interruptor abierto entre colector y emisor, o en la zona de saturación. En este caso, deja pasar toda la corriente y se comporta como un interruptor cerrado entre colector y emisor. Si vemos la definición, en zona de saturación polarizaremos las dos uniones directamente, las dos uniones, la base emisor y la base colector, y al desaparecer las dos barreras se comportará tal y como aparece en el texto resaltado,
se comportará como un interruptor cerrado entre colector y emisor, cumpliéndose que el valor de la tensión colector-emisor es aproximadamente 0. Saturación se corresponde con esta zona. Por otro lado, en la zona de corte se polarizan inversamente las dos uniones, la base emisor y la base colector. Al existir dos barreras en el interior del transistor, no va a poder circular la corriente. Es decir, en estas circunstancias se comporta como un interruptor abierto entre colector y emisor, y se cumple que el valor de la tensión del colector emisor es aproximadamente la de alimentación, y al ser un interruptor abierto no va a dejar pasar corriente. Estaríamos hablando de este punto. La tensión colector-emisor es la de alimentación y la intensidad es prácticamente 0. Podemos ver una aplicación de este funcionamiento en el circuito que vamos a ver con otro programa, que sería este que vemos aquí. Hemos diseñado un circuito con un transistor en emisor común, de tal manera que el circuito de colector, la resistencia, en este caso no es una resistencia, sino que es la bobina de un relé. De tal manera que podemos decir que al tener conectada la bobina del relé en serie con lo que sería el camino de la corriente entre colector y emisor, la suma de tensión colector-emisor más tensión en la bobina del relé nos tiene que dar la tensión tal que en este caso sería la que hay entre este punto y este, que serían los 12 voltios de la tensión de alimentación. Bien. En estas circunstancias vamos a controlar el estado de este transistor mediante una simulación que vamos a hacer de una LED. En otros vídeos de este mismo canal hemos podido ver algunas resistencias dependientes, como las NTC, las PTC y las LDR. Son resistencias que varían su valor en un valor bastante amplio en función de una determinada magnitud física. En este caso, por ejemplo, las LDR en función de la intensidad luminosa. Nos hemos ido a los dos casos extremos. Aquí, por ejemplo, tenemos que la LDR tendría 10 ohmios, es decir, estaría en una situación con una intensidad luminosa muy alta, a plena luz, por lo tanto su resistencia va a ser muy baja. Sin embargo, en este otro lado, estamos en una posición en la que la LDR tomaría un valor de 100 kiloohmios, por lo tanto estaríamos en una zona de bastante oscuridad o plenamente en una situación totalmente de oscuridad, ¿vale? Mediante este conmutador que activaremos mediante la tecla de espacio, lo que vamos a hacer es simular una posición o simular otra. Esta tenemos la red de polarización, la resistencia a través de la cual va a llegar la intensidad a la base, y lo que sí hemos situado son 4 voltímetros y un amperímetro para medir determinados parámetros. Por ejemplo, este voltímetro nos va a medir la tensión en este punto, de tal manera que vamos a ver realmente cuál es la tensión a la que puede llegar el valor de tensión entre este punto y masa en función del valor de la LDR. Lógicamente, al tratarse de un transistor NPN, la base, para estar bien polarizada, tiene que ser más positiva que el emisor. Mientras más positivo sea la tensión en este punto, a través de la resistencia de 10 kiloohmios, la intensidad aumentará y hará que el transistor pase de estar en situación de corte a situación de saturación, o viceversa en el caso de que no tengamos una tensión. Aquí estamos midiendo la intensidad de base, aquí la tensión base-emisor, aquí con este la tensión colector-emisor, y este último voltímetro nos está midiendo la tensión en los extremos de la bobina del relé. Hemos puesto aquí un relé aislado de tal manera que aquí vemos la bobina y los contactos auxiliares, de tal manera que se puede observar el común es el del centro, este de aquí sería el contacto normalmente abierto, y este de aquí, como se puede ver, el contacto normalmente cerrado. Si nos fijamos en el circuito, aquí tenemos una sonda que lo que va a hacer es detectar cuando la bobina del relé se activa, puesto que esta sonda solo se conectará, solo se encenderá cuando este contacto pase de la posición normalmente cerrado
aquí, normalmente abierto, cuando este conmutador pase y quede conectado a los 12 voltios. ¡Ma, encárgale! Estamos en una situación. Acá ustedes pueden notar lo siguiente. ¿Cómo este transistor cómo va a conmutar? ¿Qué pasa si acá en este punto donde está mi cursor, ven ustedes, el voltaje es muy pequeño? Entonces no lo va a saturar el transistor. Acá se necesita un voltaje grande. ¿Por qué? Porque este punto viene una resistencia por acá y los dos están en serie. ¿Ok? Acá le pone un K, acá hay otra resistencia con un LDR. Entonces, ¿qué pasa si es de día? Si es de día, esta resistencia es pequeña, acá le pone 10 ohmios. Por lo tanto, casi todo el voltaje va a caer en un K y acá el voltaje es muy pequeño, de tal manera que la corriente va a ser muy pequeño y no lo va a saturar a este transistor. Entonces, lo que conviene es que el voltaje acá aumente y eso se hace cuando la resistencia del LDR aumenta. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no es en el día, sino en la noche. En la noche, este voltaje va a aumentar y va a saturar a este transistor, va a cerrar este punto de esta bobina, se hace tierra, el voltaje 12 voltios se alimenta la bobina y este relé es accionado. ¿Se da cuenta? Dependiendo del relé, si es normalmente cerrado, normalmente abierto, y hace que estos terminales conmuten. De esa manera trabaja, ¿no? Un circuito muy interesante. Y valdría la pena, ojo, valdría la pena que este circuito lo tengan presente para el laboratorio. En el laboratorio tenemos que trabajar cada uno prepara, vamos a ver cómo preparamos la guía en el momento, ¿no? ¿Qué queremos implementar? Puede ser importante es implementar con LDR, hacer que conmute este acá. La pregunta es, si ustedes ven los esquemas, la mayoría de los esquemas es un relé. ¿Ok? Pero en vez de relé, que es un relé eléctrico, hay relé de estado sólido. ¿Se acuerdan ustedes quién es? Si este es como un contacto, cierra y abre nada más. En vez de ser un contacto eléctrico, ¿qué utilizamos? ¿Se acuerdan? Tiristores. Claro, tiristor. Entonces nosotros tenemos que buscar cómo reemplazar. Ojo, le estoy diciendo, ¿eh? Ese es trabajo que tenemos que ir desarrollando. O sea, esa es la razón del curso. Ustedes están exponiendo, perfecto. Yo le doy la idea y vamos a implementar. Entonces cada grupo empieza a trabajar. A ver, perfecto, vamos a meter ahí tan digital. Está bien. No vamos a hacer lo tradicional, pero ya ustedes mismos están enseñando su clase, ¿se da cuenta? Entonces vamos a entrar al campo de aplicación, que no dice el sílabus, pero vamos a la realidad. ¿Por qué le estoy poniendo esto acá? Porque este es fundamental para cualquiera de las 4 escuelas. ¿Qué hace un LDR? ¿Cómo voy a conmutar un transistor con un LDR? ¿Cómo funciona? ¿Cómo debo conectar? En serie, en paralelo. Perfecto, voy a conmutar este transistor, perfecto. ¿Para disparar a quién? A un relé. Pero ya este tipo de relé ya prácticamente está pasando de moda. Trabajamos con relé de estado sólido. ¿Qué podemos poner? Un tiristor. Entonces, hay que ver la forma como conectamos al tiristor. Se entiende, en esta figurita, se entiende, estos dos contactos de acá debe estar conectado a 220, ¿no? Va a accionar este relé, alguien va a cerrar el interruptor, ¿esto para quién? Depende, falta acá dibujar, ¿no? En este esquema falta dibujar, ¿a dónde va a ir? ¿Con qué es alimentado? No hace con continua. El continuo es para accionar este transistor, pero se entiende que este contacto irá conectado a una carga, un foco, un motor, irá, digamos, conectado a la red, ¿no? ¿Se entiende? ¿Se da cuenta? Entonces, a eso nos ayuda. Esto podemos tomar como un experimento para laboratorio, ¿no? ¿El relé de cuántos voltios es? ¿Cómo se compra normalmente un relé? ¿Ah? Lo de eléctrica. ¿Cómo se compra normalmente un relé? Lo de electrónica, que va a entrar a la parte de potencia.
¿Cómo se compra normalmente un relé? Por su voltaje, ¿no? El relé normalmente son valores estándar de 12 voltios. 12 voltios porque los relés, por ejemplo, las alarmas de los carros, no sé si han escuchado ustedes las alarmas, la mayoría son con relé. Pero, ¿con qué alimentan los relés? Con 12 voltios, la batería, ¿no? De 12 voltios. ¿Ok? Entonces, acá, este LDR está trabajando, le hace dos formas. Cuando toma 10 ohmios, que significa que es de día, ¿no? 10 ohmios en serie con un K, más K en un K. Entonces, el voltaje acá es pequeño. Pero la corriente de base va a ser muy pequeña y no va a conmutar este transistor. Pero en cambio, si es en la noche, la resistencia es muy grande, 100K, casi todos estos 12 voltios está cayendo acá. ¿Cuánto cae? Más o menos un promedio de 10 a 11 voltios. Es grande, aumenta la corriente enormemente y va a saturar este transistor. Saturar el colector emisor cortocircuito y va a tierra. Estos 12 voltios vienen por acá por la bobina, circula corriente porque cerró circuito, entonces magnetiza esta bobinita y va a jalar a los contactos de la bobina, ¿no? Lo tiene 10 ohmios de resistencia, dejamos la situación aquí y vamos a activar el circuito. En esta circunstancia podemos ver que al ser esta resistencia de 10 ohmios mucho más pequeña que esta de aquí, de 1000 ohmios, pues prácticamente toda la tensión se va a quedar en los extremos de este elemento y entre este punto y masa se nos quedaría la tensión proporcional a los 10 ohmios de la LDR. Como podemos comprobar, en esta ocasión tenemos 118,8 milivoltios, es decir, poco más de 0,1 voltio. Esos 0,1 voltios, al no haber prácticamente circulación de corriente de base, son los mismos que hay entre base y emisor de este transistor. Al no llegar como mínimo a 0,7, no tenemos polarizada bien la unión base-emisor. En consecuencia, este transistor va a estar en situación o en estado de corte. Si está en estado de corte, como vemos aquí en este voltímetro, se queda con toda la tensión, 12 voltios, de modo que este otro voltímetro que nos mide la tensión en la bobina del relé nos está marcando 300 microvoltios, es decir, 0,0003 voltios, prácticamente una tensión igual a cero. En el momento que nosotros pasásemos mediante este conmutador de 10 ohmios a 100 kiloohmios, lo que vamos a hacer es simular que la LDR se pasa de tener una luminosidad muy grande a estar en una situación en la que haya prácticamente una plena oscuridad. Vamos a darle y vamos a observar cómo esta tensión sube rápidamente a una tensión prácticamente casi igual a los 12 voltios. Lógicamente esto hace que al ser esto mucho más positivo que cero, va a circular una corriente de base lo suficientemente grande como para que la tensión base emisora en este caso serían 0,87 voltios, lo cual hace que este transistor entre en saturación tal y como podemos ver aquí. Observar que hemos pasado a tener 117,6 milivoltios, es decir, poco más de 0,1 voltio entre colector y emisor, lo cual quiere decir que este transistor está en saturación. Al estar en saturación, casi los 12 voltios van a quedar en los extremos de la bobina del relé, lo vemos aquí, 11,88. Y este conmutador que antes estaba en la posición inferior, tal como podemos ver en el estado de reposo, ha cambiado a esta posición y en consecuencia hemos conectado la sonda por este camino a los 12 voltios. Podemos incluso fijarnos ahora ya en esta zona y vamos a ver que si actuamos sobre la tecla espacio, este conmutador cambiará su posición automáticamente. Además, de forma inmediata, veis que pasa rápidamente. En este caso, hemos pasado la saturación que estaba antes a corte, ya tiene los 12 voltios, y desconecta y lógicamente la lámpara está apagada. Si lo hacemos de nuevo para que se vea, vamos a fijarnos en esta zona. Por ejemplo, el computador va cambiando y la lámpara se va encendiendo o apagando. La lámpara solo estará encendida cuando estemos en una situación de plena oscuridad, cuando la LDR está alcanzando valores muy elevados. Pues bien, con este sencillo circuito, por ejemplo, podríamos implementar un interruptor crepuscular.
controlado a través del funcionamiento de la LDR. Mientras haya mucha luz, la LDR tendrá una resistencia muy baja, en consecuencia este transistor estará en corte y la lámpara estará apagada, puesto que no le llega tensión a la bobina. Por el contrario, cuando la LDR pase a tener valores elevados porque la luminosidad es muy baja o casi plena oscuridad, el transistor pasa a estar saturado, el relé se conecta y la lámpara se enciende. Como veis, es una manera muy fácil, un circuito muy simple en el que podemos ver cómo el transistor está trabajando en conmutación. O está saturado o está en corte. Esperemos que hayáis podido comprender fácilmente el funcionamiento de este circuito. Bien, el otro grupo. ¿Este es el otro grupo? Buenas noches, profesor. Sí, estamos aquí. A ver, pon ahí para anotar los nombres. ¿Qué grupo son ustedes? Somos el número 7. Ah, El número 7. número 7. El otro grupo era 3, ¿no? Así es, profesor, éramos el grupo número 3. Ya, gracias. Ya, voy a presentar para que el compañero exponga. Para ver todos sus nombres ustedes. También son 5 ustedes, ¿no? Sí, profesor. Profesor, disculpe, ¿se ve mi pantalla? Aumenta, amplía. Un poquito más. Y a un ratito para anotar los nombres, ¿ya? Berrocal Cumba, un ratito. Fernández Bier. López Chino. Marian García. ¿Cierto? Y Rojas Barnett. Y adelante. Ok. Bueno, profesor, soy Daniel Fernández Villar. Soy el primero en exponer. En esta ocasión, al grupo 7 nos ha tocado exponer el tercer tema. Este es código de numeración binaria y detección de errores. Siguiente, por favor. Aquí tenemos el menú de hoy día. Este es el índice. Siguiente. Ok, introducción. Primeramente hay que definir lo que es un código. Un código es conocido como el mecanismo de comunicación creado para enviar, comprender y recibir mensajes. Esto dependiendo de la finalidad que se busca. A partir de este término se acuñan otros dos, que son codificación y decodificación, que viene a ser la conversión de un código a otro. Siguiente. Ok, aquí están los objetivos. Objetivo general, tenemos que identificar las relaciones entre código y sistema de automatización.
objetivos específicos tenemos analizar el procedimiento de los códigos y la demostración del funcionamiento de los códigos mediante las simulaciones. Siguiente. Ok. Código BCD. ¿Qué es el código BCD? Bueno, como su nombre le indica, es binario decimal, o bueno, es la codificación de un código de decimal a binario. En estos casos vamos a codificar un dígito en 4 bits, en este caso en código binario. Como ejemplo tenemos el 8, que podemos ponerlo como 1000, y el 5 como 0101. Caso ejemplar, si en caso hay 2 códigos, tenemos 2 dígitos, tenemos 4 bits para cada dígito. En este caso, para el 5 del 52, el 5 es el 0101 y para el 2 es el 0010. Siguiente. Ok. Hay 3 tipos de código que siguen la lógica del BCD. Tenemos el código BCD natural, el exceso en 3 y el Lycan. Como podemos ver en la imagen, aquí hay un ejemplo de lo que es el exceso en 3, que posteriormente será detallado. Siguiente. Bueno, les voy a hablar acerca del código BCD natural. Como podemos ver la tabla de la izquierda, aquí pasamos prácticamente los números que están en decimales a código binario, pero solo en 4 dígitos. Cabe resaltar de que solamente se considera del 0 hasta el 9. Cuando en código binario, en 4 dígitos, podemos abarcar hasta el 15 binario. Esta acción no es tan debida, porque vamos a ver que cada vez que se añade un dígito más, a partir del 9, tenemos que llevar un acarreante. Bueno, tenemos operaciones como la adición y sustracción que se pueden hacer en este código fácilmente, solo que cada vez que hay un acarreante se le tiene que sumar un 6 en binario para aperturar el siguiente dígito. En el caso de la sustracción se tiene que restar un 6 en binario. Esto sucede siempre y cuando el dígito en decimal supere el 9. Siguiente. Ok, la importancia y las aplicaciones. La ventaja del código BCD radica en su empaquetamiento. ¿Por qué? Porque un número grande, en vez de ser representado en varios dígitos en binario, puede ser representado solamente en un número limitado de dígitos que va a estar en cuartetos de bits. Caso ejemplar, tenemos la memoria de la BIOS, que guarda la fecha y la hora cada vez que hay una modificación. Este guardado en la memoria se hace gracias a este código. Siguiente. Simulación. Bueno, en este caso vamos a ver 2 tipos de simulaciones que son para un solo dígito y para 2 dígitos. Cabe resaltar que en este caso las simulaciones se hacen con un display de 7 entradas. Por ello se ha requerido un circuito integrado conocido como el 7447 si es uno de cátodo común o 7448 si es de ánodo común. Siguiente. Tenemos aquí el circuito más simple, en donde tenemos, a pesar de que hay más switch, tenemos 4 switch necesariamente, que se conectan al circuito integrado, como ya dije. En este caso, este es el 7447, que es de cátodo común. Simplemente tienes que alimentar el display con la fuente, y esto tiene que simplemente cerrar el circuito en una conexión a tierra. Cada vez que se apertura un switch, como se mostró en la tabla anterior, va a mostrar el dígito en binario en el display. Siguiente. Este otro tipo de simulación es para cuando se necesita graficar números mayores a 9. En este caso utilizamos 4 switch, como podemos ver en la parte inferior de izquierda,
estos 4 switch van a aperturar hasta el número 15. Por eso es que tenemos el 2 displays, que el display extra solamente es para añadir el 1, el dígito 1, que es del 10 para arriba. Tenemos la lógica de, bueno, tenemos aquí 3 entradas lógicas, que son de OR y AND. Esta es apertura cada vez que se pasa del 9, como vimos en la tabla, empiezan a haber dígitos a partir del, o sea, hay unos a partir del segundo dígito, el del segundo bit. Y caso similar que el anterior, los 4 switch están conectados directamente, en este caso al circuito integrado, que es 7483, que es un sumador. Cada vez que se sobrepasa el 9, este va a mandar la señal hacia el otro display. Y para hacer la conexión entre los switch y el display, tenemos aquí los circuitos integrados. En este caso es 7448 y el otro también. Gracias. Cedo la palabra a mi compañero. Ya, a ver. Ya, buenas noches, profesor. A mí me tocó exponer el código Gray. Voy a exponer lo que es las aplicaciones, la importancia y la simulación. A ver, ¿qué es el código Gray? El código Gray es un tipo especial de un código binario que no es ponderado. Es no aritmético porque no es como el código binario que se puede sumar o restar. Su principal característica es que 2 números sucesivos cualesquiera solo varían en un bit. Importancia y aplicaciones, ¿no? El código Gray fue diseñado originalmente para prevenir las señales ilegales de los switches electromecánicos y en la actualidad es utilizado para facilitar la corrección de los errores en los sistemas de comunicaciones. Por ejemplo, la televisión por cable, ¿no? El código Gray también es utilizado principalmente en los sistemas de posición. Puede ser angular o lineal. Se encuentra en la industria de la robótica. En la robótica se utilizan discos codificados para dar la información de posición que tiene un eje en particular. Y esa información se da en código Gray. ¿Cómo convertir de binario a código Gray? Se siguen estos 2 pasos, ¿no? El primer paso es el bit más significativo, que en este caso llegaría a ser el número que está más a la izquierda, ¿no? Y de izquierda a derecha se hace la suma binaria para cada par adyacente de bits y el acarreo se descarta. Por ejemplo, aquí tenemos un número binario y lo vamos a convertir a un código Gray. Seguimos el primer paso que me dice que el bit más significativo, que en este caso sería 1, es el que baja y sería el primer número Gray. Después se hace la suma binaria de izquierda a derecha, sería 1 más 0. Y acá tenemos la tablita de los valores de la suma binaria. Sería 1 más 0, sería 1. 0 más 0 sería 0. 0 más 1 sería 1. 1 más 1 es 10, pero por el acarreo se descarta el 1 y se pone el 0, y igual aquí en el último número 1 más 1 sería 10, pero por el acarreo se pone el 0. ¿No? En la simulación que para la exposición hemos realizado, hemos utilizado el programa Proteus, hemos puesto la tabla del valor decimal, binario y Gray. ¿No? El programa consiste en que nosotros introducimos un código binario y lo convertimos a un código Gray. Por ejemplo, voy a poner el número 7 en decimal, que en binario sería 0111. Esta es la parte binaria y tiene que salirme en código Gray. Entonces, si yo pongo el número 7 decimal, que sería 0111, 0111, me tendría que arrojar los valores 0100 en código Gray. Entonces, si verificamos en la tabla, sí se cumpliría. Otro ejemplo, por ejemplo, el número 12 es 110 en binario y en código Gray
es 1010. Entonces voy a introducirlo y voy a comprobarlo. Sería 1, 1, el 12, claro, el 12 en decimal. 1100. Ya, entonces podemos comprobar que en código Gray me saldría 1010, así como lo indica aquí. Le voy a pasar la presentación de la pantalla a mi siguiente compañero. Bueno, profesor, en estos momentos voy a presentar mi pantalla. ¿Quién es el que puso? Buenas noches, profesor. López Chino. López Chino, ya. Ahora, ¿quién va a exponer? Yo soy Berrocal, profesor. Ya, adelante. Ya. Bueno, buenas noches, profesor, compañeros. En este momento les voy a exponer sobre el código Gray, el código exceso 3. En este caso le voy a exponer sobre qué es, algunos ejemplos y su simulación. Bueno, continuamos en qué es. El código exceso 3 se relaciona con el BCD, son muy similares y parecidos. En algunas veces se utiliza en lugar de esto debido a que esto posee unas ventajas en ciertas operaciones aritméticas. Y esto deriva su nombre de exceso 3 debido a que cada grupo de 4 bits equivale a un número BCD 842 más 3. En otras palabras, se le va a agregar o sumar un 3, pero en forma binaria. Y acá vemos una tablita, como vemos, acá está expresado el número en binario, en BCD y exceso 3. Lo que podemos ver acá, que en binario y BCD van a ser parecidos entre los 10 primeros dígitos, pero va a ser de 0 al 9. Y vemos que son parecidos, bueno, son iguales en otras palabras. Pero esto va a cambiar cuando ya sobrepase el 10. ¿Y qué pasa con el exceso 3? Como vemos, en este caso, al 000, que del BCD, se le va a aumentar el número 3. Pero esto tiene que ser bien binario. En otras palabras, tiene que ser 0011. Y por lo tanto, el exceso en 3 va a comenzar con el 0011, que sería el número 3 en binario. Ya, ¿qué pasaría? ¿Y qué pasa con los números anteriores? Estos números en exceso 3 no van a existir. Por ejemplo, en los números sería -1, -2 y -3, ya que estos tienen otras representaciones. ¿Y qué pasaría si vamos al número 10? Como vemos, en BCD, en binario sí puede llegar al 10 hasta el número 15, pero en BCD va a llegar solamente hasta 9, ya que solamente se va a representar de un dígito, del 0 al 9. Y igual va a pasar con el exceso a 3. No significa que no exista, sino que ya superaría los 4 bits siguientes. Ahora, en todo caso, en este momento sus aplicaciones son igualitas al de BCD, así que no hay tanto. En este caso lo voy a hacer un ejemplo de una conversión entre BCD hacia el exceso a 3. Comenzamos con el ejemplo 1. ¿Qué pasa si queremos poner el número 3 en exceso a 3? Primero el número 3 lo vamos a pasar a BCD. En este caso sería el 0011. A este le vamos a agregar el número 3, que sería 0011, que serían iguales. Y hacemos una suma binaria. Y nos va a salir el 0110. Por lo tanto, el exceso a 3 del número 3 sería 0110. Esto sería el número 6 representado. Y a ver, un ejemplo 2 con el número 5. El 5 lo vamos a pasar a BCD, como vemos que sería 0101. Y a este le vamos a agregar el número 3, 0011. Y hacemos una suma binaria, lo cual nos va a salir 1000. Por lo tanto, el exceso en 3 del número 5 sería 1000. Esto sería representado por el número 8. Ahora, un ejemplo un poco más complicado, que sería, ¿qué pasaría si el número fuera de 2 dígitos? Por ejemplo, el número 17. En este caso, haríamos lo mismo, pero comenzamos en separar el número 1 y el 7 por separado. Por ejemplo, el 1 lo pasamos a BCD, que sería 0001, y le agregamos el número 3, que es 0011, hacemos una suma binaria y nos sale el 0100. Y en el otro caso, el 7 lo vamos a pasar a BCD y a este le agregamos el 0011 representado como 3 y hacemos una suma binaria y nos saldría 1010. Por lo tanto, el exceso a 3 del número 17 sería el 010010.
1, 0 y 1, 0. Siempre van a estar separadas entre 4 cifras, eso hay que tener en claro. Ahora continuamos con la simulación que voy a hacer. En este caso voy a hacer una simulación en multisim que vamos a pasar de BCD hacia el exceso a 3. O también puede ser de número binario hacia exceso 3. Porque ya que el BCD y el número binario del 0 al 9 van a ser iguales, esto no va a afectar en los resultados. Como vemos, acá tenemos la tablita. En este caso, al código BCD le pongo A, B, C y D. Y al exceso a 3 le voy a poner M1, M2, M3 y M4. En este caso, voy a usar el mapa de Carnot. ¿Cómo funciona esto? Es hacer cuadros de cada una de las cifras del exceso a 3 y agruparlas. Y las cuales esto nos va a arrojar unas fórmulas. Estas fórmulas van a estar en aquí. Donde M1 va a ser A'BD más A'BC más AB'C y así sucesivamente con cada dígito del exceso a 3 que nos va el resultado. En este caso, como vemos a la derecha, tenemos una simulación que sería del exceso a 3 de 4 bits. Ahorita le voy a dar la presentación del exceso a 3. Acá tengo el multisim ya preparado y nos vamos a ir al cuadrito de acá. Como vemos, vamos a correr el programa. En este caso, como vemos, como comienza 000 en BCD, tenemos los códigos 0000 y nos da el resultado 0. El exceso a 3 sería el número 3. Como vemos, sería 0011 y en acá era 0011. Los foquitos apagados se representan como 0 y los foquitos encendidos como 1 y nos saldría el exceso en 3 sería 3. Y así sucesivamente, si pongo 1 me sale 4, si pongo 2 me va a salir 5. Pero ¿qué pasa si pongo el número, en este caso el número 9, el número 7? Si el número 7 le agregamos 3, nos va a salir el número 10. Pero en el display nos va a salir la letra A. Es una representación del número 10. Y lo mismo va a pasar con el 8, que se representa con algo parecido al número 6, pero no es el 6. Y el último número, que sería el 9, que se representa como una C, que sería el número 12, en exceso a 3. Ya, ¿qué pasaría si le pongo como en el código BCD, como si fuera el número binario? Lo podría poner a 10, a 11, a 12 y así sucesivamente hasta 15. En este caso, como vemos que el cuadrito ya no avanza más, los resultados que van a seguir después de este van a ser el resultado 0. No va a tener un cambio ahí. Por muchos números que le pongamos, no va a haber un cambio en exceso a 3. Y eso sería todo sobre mi simulación. Le doy pase a mi compañera que va... Un ratito, regresa para atrás tu PPT. ¿Qué, profesor? Regresa para atrás. ¿Qué dice ahí? Ahí no hay ejemplos de qué dice. De conversión. ¿Está bien escrito conversión? No. No, sino que después me van a dar duro a mí. Ponce está permitiendo, van a hacer. Sorry, profesor, la velocidad. Ya le cambias, ¿ya? Sí, esta vez le doy paso a mi compañera que va. Ya le cambias eso cuando me vas a enviar, ¿ya? Sí, profesor, eso se va a cambiar, no se preocupe. ¿Cuál te pido? Barrocal, profesor. Ya. Un momento, profesor, por favor. Unos inconvenientes, un momentito. Listo. Bueno, muchas gracias por el pase, compañero. Ahora vamos a hablar acerca del código alfanumérico.
Cuando aprendimos a escribir código por primera vez, probablemente pues notaron que las computadoras realmente no tienen ese sentido común. Nosotros necesitamos decirle a una computadora exactamente lo que queremos, pero ¿sabemos todo el trabajo que hace la computadora para entender lo que queremos decir? Pues es aquí donde entra el código alfanumérico. Específicamente con el compilador, ya que este cierra la brecha entre el código legible por humanos y el código legible por computadora. Los programadores de computadoras usan códigos numéricos para poder representar caracteres alfanuméricos cuando escriben ellos sus programas. En un nivel bajo, los procesadores de las computadoras solo pueden hacer una pequeña cantidad de cosas. Pueden leer y escribir de memoria y pueden hacer operaciones matemáticas con los números que tienen a la mano. Los procesadores modernos también hacen otras cosas, pero es básicamente en resumen esto. Ahora, un programa ejecutable, el que es generado por el compilador, es solo una lista de instrucciones a seguir por el procesador, escritas en binario. Las instrucciones son cosas como, pues, leer estos bytes de memoria, escribir estos bytes en la memoria, saltar tantas líneas hacia adelante o saltar tantas líneas hacia atrás, entre otras cosas. Entonces, un programa expresado en una lista de instrucciones binarias se llama código de máquina. Y es este el tipo de programa que nuestra computadora realmente puede leer. Pero, ¿por qué un procesador de computadora solo lee programas que se ven de esta forma? Específicamente así. Bueno, en resumen, pues es así como funciona un procesador. El procesador ya contiene los circuitos para realizar todas esas instrucciones, pero los circuitos correctos solo se conectan entre sí cuando se alimentan con las instrucciones correspondientes. Los unos y cero que vimos en instrucción hacen que ciertos transistores se abran o también se cierren, lo que va a determinar conectando pues, el circuito correcto para lograr esta ejecución en determinada instrucción. Pero, en resumen, pues los programas ejecutables se ven así, de esta forma, con ceros y uno. Pero cuando aprendimos a programar, no necesitábamos saber nada acerca sobre código de máquina, como la administración de memoria, las operaciones en bytes o los saltos condicionales. La programación pues consistía en variables, sentencias if, bucles y funciones. Bueno, estas cosas son solo construcciones de alto nivel que van a facilitar que los humanos piensen en la programación. Un programa expresado de esta forma se denomina código fuente. Esta es la versión de un programa que un humano entiende y por lo tanto la versión en la que la mayoría de nosotros como humanos realmente escribimos el código. El trabajo del compilador es tomar este código fuente que es legible por nosotros, los humanos, escrito obviamente en código alfanumérico, y convertirlo en un código de máquina que es legible por las computadoras. Pero, ¿cómo hace eso? ¿Cómo es que convierte una cadena de código en una lista de instrucciones en binario? Bueno, aquí hay un programa bastante simple. Vamos a declarar una variable que es de tipo entero, que vamos a llamar X. Luego le vamos a asignar un valor de 3. Por ahora, este programa solo existe como código fuente. Tal vez parece que tiene algún tipo de estructura, pero para la computadora es solo una secuencia de caracteres sin sentido, es solo texto. Y este programa realmente no hace nada útil, pero estamos comenzando de manera simple. Ahora sí, pues pasamos este código fuente al compilador. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, vemos que el compilador primero divide el texto en tokens individuales. Es como si el compilador estuviera averiguando cuáles son las palabras en ese programa. Luego, los tokens se organizan en una estructura jerárquica conocida como árbol de análisis. Y bueno, también pues es la forma sobre averiguar cuál es la gramática en este programa, la estructura de este programa. Luego, el compilador registra el contexto del programa, incluidos los nombres de las variables y funciones. Esto es lo que una computadora necesita para realizar un seguimiento en diferentes partes del programa. En nuestro caso, el único contexto que necesitamos es la variable X y, bueno, también la función principal.
El paso final para atravesar todo este árbol y descubrir algún código de máquina que efectivamente haga lo mismo que este código fuente de forma particular, es por eso que es por todo este proceso que las computadoras o unidades centrales de procesamiento usan el lenguaje de máquina en forma de número para comunicarse. Los programadores de computadora necesitan escribir sus instrucciones usando números en lugar de caracteres alfabéticos. Para hacer esto, los programadores pues usan representaciones numéricas de lo que los humanos ven como pues caracteres alfabéticos. Entonces, es de esta forma que el código alfanumérico se encuentra implícitamente en cada rincón de los programas que usamos cotidianamente. Con esto quiero decir que todo programa previamente ha tenido que tener una codificación alfanumérica y entendible para nosotros como humanos para poder ser pasado al compilador. Incluso ahorita mismo, en esa plataforma donde estamos, en Google Meet, pues ha sido pensado y estructurado por medio de codificaciones alfanuméricas. Este es esencialmente el mayor grado de importancia que tiene el código alfanumérico en nuestras vidas. Ahora, no solo encontramos el código alfanumérico en los programas o plataformas, sino en cosas mucho más simples, como son los dispositivos periféricos. La mayor parte de los dispositivos periféricos empleados en sistemas de computación para comunicar al hombre con las máquinas permiten representar las letras minúsculas y mayúsculas, dígitos decimales, dígitos, signos de puntuación y caracteres especiales, como es el teclado, o también podemos encontrarlo en plataformas que nos soliciten pues, ingresar contraseñas alfanuméricas para una mayor protección de datos. Los códigos alfanuméricos, entonces, son códigos binarios que se utilizan para representar datos alfanuméricos. Los códigos escriben datos alfanuméricos, incluidos las letras del alfabeto, números, símbolos matemáticos y signos de puntuación, en una forma comprensible y procesable por una computadora. Usando estos códigos, nosotros podemos conectar dispositivos de entrada y salida, como mencioné anteriormente. Pero dentro del mundo de los códigos alfanuméricos existen tipos de códigos alfanuméricos. Por ejemplo, tenemos a uno de los más conocidos, que es el código ASCII, que quiere decir Código Estándar Estadounidense para el Intercambio de Información, que básicamente se utiliza para traducir de computadora a texto humano. Todas las computadoras hablan en binario, como vimos antes. Sin embargo, al igual que el inglés, el español, pueden usar el mismo alfabeto, pero tener palabras completamente diferentes para objetos que sean similares. Las computadoras también tenían su propia versión de idiomas. ASCII pues, se utiliza como método para dar a todas las computadoras el mismo idioma, lo que les va a permitir compartir documentos y archivos. Esto quiere decir que es un código estándar de transmisión de datos que utilizan computadoras más pequeñas y menos potentes para representar tanto datos textuales como son pues, las letras, números y signos de puntuación, como comandos que no son de dispositivos de entrada, es decir, que son los caracteres de control. Al igual que otros sistemas de codificación, pues convierte la información en formatos digitales estandarizados que permiten que las computadoras se puedan comunicar entre sí y procesen y almacenen datos de manera mucho más eficiente. Ahora vamos con el segundo tipo de código alfanumérico, que es el conocido código Morse. Bueno, este básicamente se forma en asignar a cada número, letra o carácter especial una secuencia de señales cortas, largas, y pues a esto se les va a llamar puntos y guiones. En la transmisión del código Morse, la señal punto corto es medida de tiempo, la medida de tiempo básica. Una señal guión largo equivale a 3 puntos. Cada punto o raya va seguido de un breve silencio que va a equivaler a 1 punto. Ahora vamos con el código E, B, C, D y C, que quiere decir, sus siglas quieren decir código de intercambio decimal codificado en binario. Este es un sistema de codificación de datos desarrollado por IBM y bueno, va a utilizar un código binario único de 8 bits para cada número y carácter alfabético, así como son los signos de puntuación y letras acentuadas y caracteres no alfabéticos. E, B, C, D y C difiere en bastantes aspectos de Unicode y el código ASCII, dividiendo los 8 bits de cada carácter en 2 zonas de 4 bits. Cada una de las zonas indica el tipo de carácter
también el dígito, el signo de puntuación, las letras minúsculas y las letras mayúsculas, así sucesivamente. Y pues la otra zona que indica el valor, es decir, el carácter específico, es dentro de este tipo. Ahora vamos con el código Unicode. Así como ASCII se convierte en el primer esquema pues, de codificación que es generalizado, que es el Unicode, está limitado solo a, que es el ASCII, está limitado solo a 128 definiciones de caracteres. Esto pues está bien, ¿no? Para los caracteres, números y signos de puntuación más comunes, pero en el idioma inglés. Y esto es un poco limitante para el resto del mundo. Naturalmente, el resto del mundo, incluyéndonos, también requiere el mismo esquema de codificación para sus personajes. Y actualmente este código Unicode define valores para más de 128.000 caracteres e incluso tiene varias formas de codificación de caracteres, como son el UTF-8, que solo usa un byte, es decir, 8 bits. También tiene el UTF-16, que utiliza 2 bytes, eso quiere decir 16 bits, y el UTF que utiliza 4 bytes, que son 32 bits. Y este UTF es capaz de representar cada carácter Unicode como un número. Y bueno, por si acaso, UTF significa Unidad de Transformación Unicode. Y ahora vamos con el penúltimo código, que es el código Hollerith. Es un código para poder relacionar caracteres alfanuméricos con agujeros en una tarjeta perforada. Pues ayudó o permitió codificar las letras del alfabeto y los dígitos del 0 al 9 mediante una combinación de perforaciones en 12 filas de una tarjeta. Y bueno, por último, vamos con el código Baudot. Este consistía originalmente en grupos de 5 señales de encendido y apagado de igual duración, lo que representaba una economía sustancial para el sistema Morse, compuesto solo por puntos cortos y guiones largos. En el código Baudot, cada grupo de 5 señales representaba solo un carácter. Por lo tanto, el código proporcionó 32 combinaciones. Y bueno, las versiones modernas del código Baudot suelen utilizar grupos de 7 u 8 señales de encendido y apagado. Grupos de 7 permiten la transmisión de 128 caracteres y con grupos de 8, un miembro puede usarse para la corrección de errores u otras funciones. Entonces, en conclusión, podemos decir que el código ASCII nos permite conocer cómo procesa y trabaja los datos de un computador para poder transformarlos a letras y números, también signos de puntuación con los que queremos escribir de forma correcta y también hacerlo de forma electrónica. Bueno, ahora los dejo con mi compañero. Buenas noches, profesor, compañeros presentes. El quien le habla es Marian García Ángel. Vamos a hablar... Rosito Rojas, ¿no? Sí, profesor. Rojas Barnett, Natalie. Muy bien. ¿Quién va a exponer ahora? Marian García, profesor. Y adelante. El día de hoy les voy a hablar sobre el método de paridad para la detección de errores. Primero, con una pequeña introducción, el método de paridad es... primero comenzamos con algo que comúnmente nosotros hacemos a diario, que es el movimiento de datos. Todos los días, a diario, constantemente hacemos un movimiento de datos, ya sea viendo videos, viendo fotos, etc. Y hay una posibilidad de que presenten errores de transmisión. Podemos notarlo, por ejemplo, cuando en la imagen podemos notar un pixeleo, o en el caso de los videos, como se nota con un pequeño corte o un pequeño corte entre el video, ¿no? Que se considera el ruido eléctrico. Este ruido eléctrico es provocado ya que de manera digital hay algunos ceros que son interpretados como número 1 y viceversa, y este ruido eléctrico es considerado también como un error de transmisión. Entonces decimos ¿qué es el método de paridad? El método de paridad es uno de los mecanismos de verificación de errores más simples.
lo que consiste, ¿puede retroceder la PPT, un favor? Gracias. Lo que consiste es al código de byte, que tiene 8 bits, máximo que puede tener, es considerarle un 0 o un 1 para poder verificar si la paridad es par o impar. Siguiente, por favor. Primero, vamos por la paridad par. En la paridad par, tenemos es contar el número de unos, incluido el bit de paridad, que debe ser un número par. Tenemos unos ejemplos, por ejemplo, el que está en la parte superior izquierda es el 10000001. Si omitimos la parte izquierda, ese sería el código normal. O sea, el código que un byte normal, ¿no? Pero si le añadimos la paridad para que sea paridad par, tendríamos que añadirlo en 1 porque lo que nos dice el concepto es que el número de unos debe ser par. En el siguiente ejemplo, en la parte central, también podemos decir que es par porque la cantidad de unos es par. Hay 4 unos que es que cumple con la condición, ¿no? De la misma forma con la parte inferior, que hay 6 unos en el código y cumple con la paridad par. Siguiente. La paridad impar. En la paridad impar es la viceversa del paridad par, ya que nos dice que el número total de 1 incluido con el bit de paridad debe ser un número impar. Podemos ver los ejemplos en la parte izquierda. 11010. La cantidad de unos es impar, por lo que se considera una paridad impar. De la misma manera con la parte de abajo, izquierda, y la parte derecha que también tiene número de unos impar. Siguiente, por favor. Este es un ejemplo que comúnmente se usa, que es que se usa el código BCD. Si bien cierto, tenemos en el lado rosa el código BCD al centro y al lado derecho, el de color rosado, están los valores que tiene el BCD. Por ejemplo, 0 en el código BCD son 4 ceros. 1 tiene 0001. Para que cumpla la paridad par, como dijimos anteriormente en el concepto, que tiene que tener la cantidad de unos par. Si ponemos un 1 al lado izquierdo, ya no sería par, sería impar, por lo que se pone el número 0. De la misma forma con el BCD de valor 1. Tenemos 0001. Hay un 1 que se considera impar. Si lo ponemos 0 sería impar, pero si ponemos el valor de 1 sería par, ya que por concepto entendemos que paridad par, añadiendo el 1 de paridad, obtenemos un número par. Y así sucesivamente hasta el número 9. Lo que tenemos que que considerar es que en la paridad par, número de unos debe ser par, y en la paridad impar debemos considerar que el número de unos debe ser impar. Por ejemplo, en el BCD 0000 no podemos poner un 0 porque sería par, entonces sería impar. Y si comparamos ambas imágenes, tanto la paridad par como la paridad impar, podemos ver que son lo contrario. Si en la paridad par, por ejemplo, el número 4, que es 1000, tiene como valor de paridad 1, en el impar es lo contrario, que es 0. Siguiente, por favor.
la importancia de este método es principalmente solo detectar, no es es como decir, solo detecta que haya que toda la información de datos vaya de manera correcta, y si es que hay algo que interfiere, eso se detecta y se soluciona con otro tipo con un procedimiento aparte. Siguiente, por favor. Una de las aplicaciones más dadas en la actualidad con el método de paridad es en el campo de las telecomunicaciones, ya sea en la transmisión de sistemas digitales, por ejemplo, en la transmisión de videos, en las imágenes, en las fotos, y en todo equipo visual multimedia. Ya que, por ejemplo, en campo de YouTube, las redes sociales, entre otros. Siguiente. Hay una frase muy célebre de John Johnson que dice que primero resuelve el problema, luego escribe el código. Eso ya todo, profesor. Muchas gracias. ¿Cuál es tu apellido? Marian García, profesor. Ya. Gracias. Terminamos, ¿no? El grupo. Sí, profesor, ya terminamos. Muchas gracias por su atención. ¿Qué? Fernández Villar. Presente, profesor. Ah, tú también. Ya. Bien, gracias. Entonces nos vemos el miércoles. Han firmado su asistencia, ¿no? Así es, profesor, sí pusimos. Ya, delegado, si alguien falta registrar, me hace llegar, ¿ah? Ok, profesor, no se preocupe, ya le avisé a mis compañeros ya que me manden un mensaje con su correo y yo le voy a llegar a usted. Ya. Ya, creo que es mínimo ya. Bien, nos vemos hasta el miércoles. Hasta el miércoles, profesor.